¿Quieres conseguir que tu coche sea más estable en curva y en recta? ¿Que sea más fácil de conducir? ¿Que sea más rápido? Te vamos a dar una serie de trucos y te vamos a contar unos cuantos secretos para conseguirlo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya sabéis que para mí vuestra opinión me importa mucho y las ideas que me sugerís me las tomo muy en serio. Muchos me habéis preguntado que hablara de estabilidad, de cómo conseguir que un coche sea más estable, de qué trucos o qué cosas hay que controlar. Y por eso hemos hecho este vídeo. Ya os adelanto que en los coches modernos tampoco hay mucho que hacer. Realmente llevar el coche bien a punto y sobre todo mirar bien las presiones, mirarlas en frío. Pero hay cosas que se pueden hacer y sobre todo es bueno que entendáis determinadas cosas para saber valorar o saber modificar el comportamiento de vuestro coche. Ya os adelanto que no va a ser un vídeo muy técnico, no os asustéis algunos. No voy a contar si es mejor una suspensión McPherson que una de paralelogramo deformable, o cómo funciona un amortiguador, o qué es el ángulo Ackermann. Bueno, la verdad es que lo del ángulo Ackermann sí os lo voy a contar. Pero sí que os voy a contar algunas cosas que os van a interesar y os van a hacer entender mejor vuestro coche. Esto es particularmente cierto en la competición, donde ya sabéis que el cronómetro es un juez inapelable. Os voy a contar así de corrido 3 anécdotas que tienen que ver con el mundo de la competición. Una de ellas es, estaba corriendo en ese momento la Copa Hyundai Accent en el circuito de Jerez. En la Copa había mucho nivel, pero sobre todo es que yo recuerdo que una vez hice una décima más lento que mi compañero de equipo y estaba 8 puestos por detrás. O sea, los tiempos eran muy apretados. A mí me faltaba un poquito para meterme en el lío, para estar entre los 5 primeros y poder aspirar a hacer un podio, pero no había manera, no había manera. Y desesperado llamé a mi buen amigo Luis Villamil, que ha salido en muchos vídeos, y le pedí consejo. Y él me dijo, ¿cómo llevas el reglaje de suspensión de atrás de la convergencia? Digo, pues le llevo 1 milímetro abierto por rueda. Me dijo, ponlo a 0. Y me explicó por qué, que es lo que voy a explicar yo ahora. En algún vídeo he comentado que un tracción delantera, en curvas cerradas, le cuesta meter el morro. Si tú abres un poquito, abrir es que las ruedas vayan más separadas por delante que por detrás, abres el eje trasero, pues cuando metes la dirección, el tren trasero desliza. En el circuito de Jerez hay 2 curvas muy rápidas. Hay un tramo de rectas enlazadas con curvas muy rápidas que se toman a fondo. Ahí se hace el tiempo, como se dice en el argot, en las curvas rápidas de verdad donde haces el tiempo. Con el coche abierto, cuando metía la dirección, el tren trasero deslizaba un poquito. Y ese deslizar lo frenaba. Entonces, lo que era bueno para curvas lentas no lo era para curvas rápidas. Cerré las ruedas 1 milímetro. Imaginaros lo que estoy hablando, 1 milímetro. Y bajé esa décima que me permitió pasar de estar a partir del 10º a estar entre los 10 primeros. Os voy a contar otra anécdota para que sepáis hasta qué punto influye algo tan aparentemente simple como las presiones. En otra carrera que estábamos disputando con un pedazo de coche, un León MK2, un León Copa MK2, pues tenía dificultades en la curva parabólica. Los que no conocéis el circuito, Montmeló tiene una recta muy larga, en bajada, luego tiene una derecha y una izquierda, como se llama en el argot un pif-paf, y luego entras en una curva muy larga, muy abierta, que con ese coche no se podía hacer a fondo, pero casi, ¿no? Se va muy rápido en esa zona. Y yo y los otros 3 pilotos del equipo teníamos dificultades, porque cuando acelerábamos casi a fondo, el coche empezaba a irse atrás. Primero perdías tiempo y luego daba miedo. Llegamos a boxes, dijimos cuál era nuestra queja y el ingeniero de pista dijo, bueno, pues subir 3 décimas de presión detrás. Y los pilotos nos quedamos, bueno, macho, podemos hacer otra cosa, ¿no? Un poquito más sofisticada. No, no, no. Sube 3 décimas de presión detrás. Subimos 3 décimas de presión detrás y de repente el coche ya no se iba atrás. Hacíamos la curva mucho más cómodos y mucho más rápidos. Imaginaros, 3 décimas de presión detrás. Ese fue todo el reglaje. Como os decía, amenazaba con contaros 3 anécdotas así de seguido. Y hay una que me divierte mucho y que sirve para mostrar lo importante que es la puesta a punto, especialmente en las motos y especialmente en las motos de campo, que es que hablo poco de motos en este canal, hablaremos más de motos. Y hoy toca anécdota de motos. Un amigo mío se quería comprar una moto de enduro y había quedado en mitad del campo con el vendedor. El vendedor vino con la moto estaba nueva, una GasGas 250 enduro,
tiene una pinta de estar nueva. Y claro, le preguntamos, oye, ¿por qué la vendes? No, no, porque va fatal, esta moto va fatal. Bueno, pues la probó mi amigo y me dijo, joder, verdad, esta moto va fatal. La probé yo y le dije al dueño, oye, ¿te importa que la regule y tal? Bueno, la moto, sabéis que las motos tienen muchas regulaciones, las suspensiones, la dureza de muelle, el amortiguador, la extensión, la compresión, los 2 tiempos de la válvula de escape. No sé qué habían hecho con esa moto, pero el mecánico, los tornillos de reglaje, que tienen unos clics, 21 clics, pero que es para poner más o menos, estaban todos apretados hasta a tope. Encima estaba muy caída atrás el amortiguador. Bueno, pues yo aflojé todos los muelles, todos los amortiguadores, la subí del muelle, la válvula de escape de la moto de 2 tiempos estaba apretada a tope, con lo cual no abría, cuando abriera lo hacía de una forma súper brusca. Bueno, estuve ahí 1 hora jugando con los reglajes y ya me pareció que la moto iba bien. Mi amigo la probó y me dijo, ahora va muy bien, vale, te la compro. Y el dueño dijo, déjame que la pruebe yo. La probó, se dio una vuelta. Vino hasta donde estábamos y sin bajarse de la moto, ni siquiera quitarse el casco, nos dijo, oye, que no vendo la moto, y se fue. Mi amigo y yo nos quedamos con cara de tontos, mirándonos uno a otro, y mi amigo me dijo, pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Haber hecho esto después de comprar la moto. Y dije, es que nunca me hubiera imaginado lo que ha pasado, ¿no? Como os decía, los reglajes pueden cambiar completamente una moto de campo. En los coches también se notan pequeñas cosas, como os he demostrado con la anécdota que os contaba de Montmeló. Bueno, vamos a hablar de coches, de coches y de motos, y vamos a empezar por los neumáticos. En los neumáticos hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, el tamaño, que aquí el tamaño sí importa, y otro, el tipo y la marca de neumático. Ya sabéis, empezando por lo último, cuál es mi consejo. Marcas conocidas y reconocidas. Y ya sé que me vais a decir alguno, es que son más caras y pagas la marca. Yo os digo, bueno, a lo mejor pagas de ese exceso de precio, pagas la marca, pero ¿te has parado a pensar que pagas también por más calidad, por más tecnología? Os decía en un vídeo que da igual el coche que tengamos. Puede ser bueno, malo, regular, más potente, más pesado, más ligero, pero todo lo que hagamos a ese coche, todo, lo que frenamos, lo que aceleramos, lo que giramos, pasa por los neumáticos. Pocos inventos, insisto, neumáticos de marca conocida y reconocida. Me acuerdo de un anuncio que no era de neumáticos, era de cascos. Y hacía una comparativa de 2 cascos, el barato y el caro. Y los tiraban desde una cierta altura y el barato se caía y se partía en 2 y el bueno pues no se partía en 2. El bueno era más caro. Y el anuncio terminaba diciendo, ¿cuánto vale tu cabeza? Yo os hago la misma pregunta. Ahorrar en otras cosas. En neumáticos, de verdad, no vale la pena ahorrar. Vale la pena comprar un buen neumático. Y vamos a hablar de tamaños de ruedas. En nuestro coche de calle hay una ficha técnica y ahí aparecen los tipos de neumáticos que podemos llevar, los que están homologados. En los países donde hay ITV te van a mirar si los neumáticos que llevas corresponden a los que ponen en la ficha técnica. En general, todo el mundo, todos los aficionados y no aficionados, les gustan las ruedas gordas porque parece que hace al coche más deportivo, ¿no? Las ruedas más gordas, más anchas, tienen varios inconvenientes. Uno es, tienen más resistencia a la rodadura. El otro es que en mojado tienden a más a hacer aquaplaning. Y hay otro inconveniente, que al límite son un poquito más bruscas. Esto yo creo que no requiere ni explicación, pero cuanto más agarra el neumático y más ancho, la diferencia entre ahora agarro y ahora de repente ya no agarro puede ser un poquito más brusca. Y es un inconveniente a considerar cuando ponemos una rueda excesivamente ancha. Pero vamos, sin cambiar de llanta, los neumáticos que podemos poner son los que aparecen en la ficha técnica del coche. Pero además hay algo para mí más importante que todo eso, que es entre el calzado de un coche, entre la llanta y el neumático que lleve, y la amortiguación y la suspensión, tiene que haber un cierto equilibrio. Yo siempre digo una cosa, que me gustan más los coches que tienen más suspensión que rueda, y no los coches que tienen más rueda que suspensión. Me decíais más de uno, en el comentario, que os voy a contar una anécdota. Se va a convertir en otro fijo del canal, como el pero y el realmente, que acabarán haciéndome memes con esto. Bueno, pero
realmente os voy a contar una anécdota. Y es que recuerdo que casualmente probé casi seguidos un Golf, un GTI en concreto, y un Ford Fiesta 1300 Super Sport. El Golf era el GTI, pero llevaba ruedas de chapa, relativamente modestas, si no recuerdo mal, unas 185-60, pero la suspensión del Golf estaba muy afinada, con una amortiguación exquisita. A mí el Golf es un coche que me llama mucho la atención porque, en el fondo, no es nada especial. Ni el motor tenía, te hablo del MK2 en concreto, tenía una tecnología muy exclusiva, las suspensiones eran bastante normales. Bueno, el coche te puede gustar más o menos. Lo que hacía especial un Golf era lo bien hecho que estaba. Este Golf, que lo he dicho en más vídeos y lo recuerdo, que yo tengo uno, lo uso como clásico, pues era un coche que tiene una estabilidad magnífica. Pero, como os decía, y el pero aquí se me ha escapado, pero lo mantenemos, pues casualmente probé casi a continuación un Ford Fiesta 1300 Super Sport. Este coche era muy bonito, lo reconozco, era muy bonito. El Ford Fiesta en su primera versión era un coche muy bonito y además esta versión tenía unos aletines, colores muy vivos, un interior muy chulo y unas llantas gordísimas para lo que se estilaba entonces, unos neumáticos enormes. Pero la suspensión, la amortiguación era prácticamente la misma. Cuando entrabas en curva, es que el neumático agarraba mucho, pero la suspensión cedía mucho, balanceaba, era un coche impreciso. Acababas yendo rápido con él, pero era un coche que no estaba refinado. Por eso os digo que a mí me gustan más los coches que tienen más suspensión que ruedas y que creo que la gente exagera poniendo neumáticos excesivamente grandes. Luego os decía los inconvenientes de las ruedas muy anchas. Hay otro, porque ruedas muy anchas suelen ir ligadas a perfiles muy bajos. Para los menos expertos, el perfil, no os digo el tecnicismo, que es un porcentaje de la banda de rodadura, pero simplemente el perfil es la distancia que hay entre el borde inferior de la llanta y el suelo. Perfil más bajo es que la llanta está más cerca del suelo. Cuando llevamos un perfil muy bajo hay un inconveniente obvio, es que es más fácil golpear la llanta, incluso pellizcar el neumático. Cuando en un coche pones una rueda muy ancha con un perfil muy bajo, la rueda, imaginaros que es como un rodillo, el coche lee mucho la carretera. ¿Qué es leer la carretera? Pues os habrá pasado alguna vez que cogéis un coche muy deportivo y cuando vais a frenar sobre todo, o al llegar a una curva o en carretera, pues notas que como si se quisiera ir, te cuesta mantenerlo en línea recta. ¿Por qué? Porque la rueda no tiene un punto de contacto nítido, tiene varios, toca a un lado, toca a otro, porque además las ruedas de perfil bajo tienen que ir con bastante presión de hinchado. Este es uno de los inconvenientes. Es cierto que cuando coges un coche que mola, un coche deportivo, y notas así como lee la carretera, y dices, joder, qué bien, este coche es muy deportivo. Pero en ocasiones no hay necesidad. Y esto es, entre otras cosas, por abusar de las ruedas muy anchas y con perfiles muy bajos. Y vamos con el tema de las presiones, porque las presiones, os recuerdo que aparte es muy importante, podemos considerarlas un reglaje. El consejo más importante es mirar las presiones bien, siempre en frío, con un manómetro de confianza. Mejor comprarnos unos porque son muy baratos, porque no sois conscientes de lo mucho que influyen las presiones en el comportamiento de un coche. Y haciendo el meme que me decíais, os voy a contar una anécdota. Seguro que alguno ya os lo suponíais. Recuerdo un coche que a mí me gustaba mucho, el Austin Maestro. No sé si lo recordáis, estaréis viendo la foto en algún momento de ese coche. Era un coche de un diseño, a mí me gustaba, era 2 volúmenes, ¿no? Con un coche de 5 puertas. Seguían un poco la estrategia o la técnica que usaba Austin desde los tiempos del Mini, de poner, como decían ellos, una rueda en cada esquina. Era un coche que tenía una buena estabilidad. En esa época se estilaba mucho a estas versiones de 5 puertas hacer otras berlinas convencionales. Básicamente, añadir un maletero. O como se decía, recuerdo un titular de un periódico andaluz muy divertido, porque esto se hizo mucho. Se hizo con el Polo Classic, que era un Polo con maletero, por ejemplo en el Corsa Terreno, era un Corsa con maletero. En Renault lo hizo por ejemplo Ford, que el Escort con maletero era el Orion.
Bueno, también lo hizo SEAT, porque el Málaga era un Ronda, esto fue posterior, con maletero, pero este titular que os decía hablaba del Polo Classic y decía el titular, un polo por fin con un culo a lo Marilyn, alto y respingón. Bueno, Austin hizo lo mismo, sacó un Montego, que no era más que un maestro, con maletero. Y lo probó un compañero mío. Y después de hacer un montón de kilómetros de pruebas, pues vino a la redacción y me comenta, es increíble, simplemente por poner un maletero, el comportamiento es lo que cambia. O sea, el maestro va de cine y en cambio no es que se vaya atrás, pero no notas la parte trasera muy viva, no asienta bien. Bueno, pues yo le dije, bueno, me llevo yo hoy el coche y lo pruebo. Lo probé, efectivamente, lo que decía mi amigo era completamente cierto, pero se me ocurrió mirar las presiones y tenía como 4 décimas menos de lo que marcaba el fabricante. Cogí, hinché las ruedas, probé el coche e iba de lujo. Y llegué a la redacción y le dije a mi compañero, prueba el coche ahora. Y lo probó. No os cuento más. Bueno, sí os cuento más. Solo deciros que afortunadamente escribió su prueba después de probar el coche con las presiones correctas. En fin, si no, a saber qué habría escrito. Para los más finos, sí os recomiendo que pongáis las presiones que recomienda el fabricante, pero luego, en función de vuestros gustos, podéis probar a poner un poquito más de presión o un poquito menos. En términos generales, os puedo contar que un neumático con más presión es más preciso y un neumático con menos presión pues tiene un poquito más de deriva y es un poquito más confortable. La deriva, para que no lo sepáis, para quien no lo sepa, es que tú, cuando giras el volante, X grados, el coche no gira exactamente esos grados, gira un poco menos. ¿Por qué? Porque el neumático se deforma. El neumático no es una cosa rígida, sino que tiene unos hombros, una estructura, está hinchado con aire y se deforma ligeramente. Claro, cuanto más presión, menos deformación y más precisión, y cuanto menos presión, un poquito más de deformación. Eso, según te pase delante o detrás, hace que el coche pues, sea un poquito más torpe entrando o sea más ágil. Si tenéis oportunidad, tenéis una carretera a mano con no mucho tráfico y curvas, un manómetro, jugar un poquito con las presiones, realmente os aseguro que se nota. Pero eso sí, partiendo de las presiones que recomienda el fabricante. Ya tenemos el coche bien calzado, con unos buenos neumáticos, con las presiones adecuadas. ¿Qué más podemos hacer? En un coche de calle moderno, poca cosa. Poca cosa, pero algo se puede hacer, porque a los más aficionados nos queda la oportunidad de cambiar los muelles o los amortiguadores. En el tema de los amortiguadores quiero incidir mucho, porque no son eternos. Los amortiguadores somos como las personas, y me explico. Tú te miras todos los días al espejo. Te peinas, los chicos se afeitan, las chicas se maquillan, todos los días te miras al espejo y no te ves más viejo que el día anterior. De un día al otro no envejeces mucho. Hasta que miras una foto de hace 3 años, 5, 10, 15, 20 y dices, pero Dios mío, ¿pero quién es este tío del espejo tan viejo? Pues con los amortiguadores pasa igual. Te subes al coche un día, al día siguiente, al otro, no notas nada. Pero cuando ha pasado 2 años, o 3, o 5, los amortiguadores no son lo que eran, pero tú no te has ido dando cuenta. Yo por eso recomiendo revisar los amortiguadores cada año, o por lo menos cada 2 años, porque además ya haremos un vídeo solo de amortiguadores, pero, insisto, son importantísimos para la seguridad del coche. Llegados a este punto os voy a contar una anécdota muy buena, pero además os la cuento en exclusiva, porque esta solamente la conoce un círculo muy cerrado. Y fue porque hicimos un reportaje sobre la importancia de los amortiguadores. Cogimos un coche y teníamos el mismo coche siempre, 3 juegos de amortiguadores. Unos perfectos, a otros a un 60% de eficacia y otros a un 20% de eficacia. Es decir, prácticamente como si no tuviera amortiguadores. E hicimos diversas pruebas de frenado, había un recorrido por carretera. No hace falta decir que el coche con amortiguadores hacía los mejores tiempos casi siempre. Y aquí es donde está la anécdota, en el casi.
Una de las pruebas era un slalom. Claro, un slalom con el coche con los amortiguadores correctos, giraba la dirección y el coche seguía muy bien la trayectoria. Ya con el coche con los amortiguadores a medias, daba miedo ver el coche. Pero con el coche con los amortiguadores al 20%, es que saltaba literalmente. ¿Pero qué sucedió? Algo que ninguno esperábamos, y es que los pilotos más hábiles, paréntesis para la publicidad, entre yo, hacíamos mejores tiempos con el coche con los amortiguadores rotos. ¿Por qué? Porque aprovechábamos esa inercia, porque el coche prácticamente botaba. Cuando girábamos para un cono, el coche botaba y aprovechamos para hacer el otro cono. Y daba miedo. Es una pena que en esa época no había vídeos, porque ese vídeo hubiera valido la pena verlo. Os aseguro que daba miedo ver el coche. Yo, cuando estaba dentro, no me daba miedo, pero cuando veía a otro compañero que más o menos hacía lo que yo y veía el coche, digo, va a volcar. El hecho cierto es que hicimos algunos mejores tiempos con los amortiguadores reventados. Y después de hablar con la marca, decidimos no publicar esa parte de la prueba, ¿no? Por eso os digo que es una anécdota que tenéis en exclusiva. Pero como se suele decir en la publicidad, hecho por especialistas en circuito cerrado, no intente hacerlo en casa. O sea, realmente es un hecho muy particular, muy curioso, pero lo cierto es que me da igual que sea para ir rápido en un circuito, para ir seguro en carretera, tener los amortiguadores en forma, en buen estado, es clave. Me dan ganas de tirar el guión otra vez, como en otro vídeo, porque, claro, yo cuento cosas y Rodrigo, que sabe mucho de coches, me dice, oye, que no has contado esto, no has contado lo otro. Vale, lo voy a contar, Rodrigo, lo voy a contar. Voy a contar que además llevar los amortiguadores mal, pues ¿qué pasa? Que los neumáticos se desgastan de mala manera, los relajes de suspensión se van a tomar por saco, por no decir otra cosa. Así que queda dicho, yo no lo había puesto en el guión, pero para eso tengo a Rodrigo y a producción que me recuerdan las cosas que se me olvidan. Seguimos con el guión, por eso lo miraba. Una suspensión buena es aquella que es firme pero no seca. ¿Cómo se distingue esto? Pues es muy fácil. Una suspensión seca es la que tiene un muelle muy duro, aunque el amortiguador no lo sea. Y una suspensión firme es la que tiene el muelle más blando, aunque el amortiguador sea más duro. Con esta segunda combinación, muelle un poquito más blando y amortiguador más firme, conseguimos que el coche tenga una sensación de aplomo, pero no acaba de ser incómodo del todo. Bueno, es más cómodo que se llevara también el muelle duro, ¿no? Tienes que buscar ese equilibrio. Es un equilibrio muy importante. Y os preguntaréis, bueno, si es mejor un muelle, entre comillas, tirando a blando, con una amortiguación tirando a duro, es lo que harán todas las marcas. Pues no. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Y luego os voy a poner un ejemplo. Muy sencillo, porque la combinación de muelle más blando y amortiguador más duro significa que tienes que poner un amortiguador de calidad y que la suspensión es más sensible al desgaste del amortiguador. Cuando tú pones un muelle más duro y un amortiguador más blando, pues consigues que el amortiguador puede ser de menos calidad, además va a aguantar más y además cuando pierda eficacia se va a notar menos. Os voy a poner un ejemplo clarísimo de esto que os estoy contando. Y os voy a hablar otra vez del Golf MK2 y del Kadett coetáneo. Eran coches completamente equivalentes. En cuanto a estabilidad, el Golf iba muchísimo mejor, el Golf, muchísimo mejor. Pero es que cuando hicimos pruebas de dureza de amortiguador y muelle, resulta que el Kadett llevaba un muelle bastante duro y un amortiguador relativamente suave, mientras que el Golf era justo lo contrario, llevaba un muelle algo más blando y un amortiguador mucho más duro. Es la mejor combinación, insisto, es más cara, requiere un amortiguador de calidad, es más sensible al desgaste del amortiguador, pero, por ejemplo, una marca que hace esto sistemáticamente es Mercedes o Peugeot, por ejemplo. Peugeot, como curiosidad os digo, que fabrica sus propios amortiguadores. Bueno, hay muchas marcas que hacen coches que van muy bien, hoy día casi todas, ¿no? Pero quería poneros algunos ejemplos. Si al final decidís cambiar los amortiguadores de vuestro coche, bien porque ya están desgastados, o bien porque queréis algo mejor, y sois de los que eventualmente en ocasiones vais a rodar el circuito, una buena opción son los regulables. Los regulables te permiten tener un amortiguador más suave para carretera y un poquito más eficaz para circuito. Sí que os recuerdo que los amortiguadores
son regulables, son habituales en las motos, incluso en las bicis, muy poco en los coches. Hay gente que dice, para que el coche o la moto vaya bien pero no sea muy incómodo, lo pongo blando en compresión, es decir, cuando el coche baja o la moto, y duro en extensión, que es cuando la rueda se les separa del coche. Pues no, porque si el amortiguador está muy duro en extensión, cuando pilla un bache, la rueda se comprime y como luego no sale, el coche o la moto o la bici se cae. No, no es tan fácil. Tenéis que buscar un equilibrio y yo lo que os aconsejo, si tenéis amortiguadores regulables, es que reguléis, si lo endurecéis o lo ablandáis, lo hagáis siempre, cuando sea posible, en los dos sentidos. Y si optáis por cambiar de muelles, ojo, está bien bajar el coche un poquito, 1 centímetro, 2, pero no os paséis ni de dureza. Primero porque si bajáis mucho el coche, aparte de que vais a dejar el coche en los bordillos, en los badenes, todo eso, estáis quitando recorrido a la suspensión. Y porque si es el coche muy duro, aparte de que sea incomodísimo, tampoco el coche es más eficaz. Y vamos con los reglajes. No me voy a extender mucho porque entonces haríamos el vídeo larguísimo y este va a ser larguísimo. Pero si os acordáis del vídeo de lo difícil que llevar un Fórmula 1, comentaba la importancia de los reglajes y contaba una anécdota sobre coches de radiocontrol. A quien le gusta este tipo de cosas, yo le aconsejo que se compre un coche de radiocontrol, porque yo aprendí de reglajes muchísimo, muchísimo, porque puedes cambiarlo tú mismo, pruebas el coche en un circuito, vas moviéndolo, vas haciendo cosas y consigues y ves enseguida cómo influyen. Yo de hecho aprendí tanto que hasta escribí un libro, Coches de radiocontrol. No es publicidad porque el libro ya se ha agotado, era muy bueno, ya se ha vendido todo y además es un poquito antiguo. Pero que realmente aprendí tanto que hay un capítulo entero dedicado al tema de los reglajes. Insisto, con un coche de radiocontrol es una forma de aprender mucho, mucho por poco dinero. Pero volviendo al vídeo de lo difícil que es llevar un Fórmula 1, ya os comentaba que cuanto más eficaz es un coche, es más difícil de llevar. Yo no os voy a contar todos los reglajes que tiene un coche porque entonces eso no haría falta un vídeo muy largo, haría falta muchos, pero sí voy a contar lo más básico, que es básicamente la caída, la convergencia y el famoso ángulo Ackermann, que ya dije al empezar que os iba a decir qué era. Pero es muy fácil, es muy fácil. La caída es el ángulo que forman las ruedas con el suelo. Es decir, si veis un coche, como se suele decir, espatarrado, pues eso es caída negativa. Eso consigue que el coche pise mejor, porque el coche al inclinarse en curva, esa inclinación lo compensa y donde ponemos caída negativa, el coche agarra más. Caída positiva, que es lo contrario, que prácticamente no se usa hoy día, es que agarra menos. La convergencia es que las ruedas vayan paralelas, vayan un poquito más separadas por delante, un poquito más separadas por detrás. Aquí el efecto es distinto en el eje trasero que en el delantero. Siempre íbamos a hablar de convergencia en el tren delantero, porque además si el tren delantero no regula bien la convergencia y por ejemplo las ruedas van muy abiertas, desgasta la rueda por el interior. Si las ruedas van muy cerradas, desgastan la rueda por el exterior. Pero este reglaje influye aún más, como os he contado en alguna anécdota, en el eje trasero. No es un reglaje que en muchos coches se pueda hacer en el eje trasero. En el eje delantero casi todos para regularlo. Además, como podéis imaginar, los coches de tracción delantera van un poquito abiertos para que cuando aceleras pues, se pongan las ruedas paralelas, porque siempre hay un poquito de holgura. Y ahora el famoso ángulo Ackermann, que suena a una cosa muy complicada, pero es muy sencilla. En el gráfico que estaréis viendo en pantalla, y si no lo veis, si estáis oyendo un podcast, es muy fácil. Cuando las ruedas delanteras giran, hay una que recorre un arco más cerrado que la otra. Es decir, no giran lo mismo. La del interior de la curva gira más que la otra, insisto. No hace falta ni ver el gráfico. Es obvio, la rueda interior hace un ángulo más cerrado que la exterior. Por eso cuando tú giras, las dos ruedas no giran el mismo ángulo. Esa diferencia de ángulo se llama Ackermann. Y eso influye bastante en la agilidad con la que un coche se comporta al entrar en curva. Este es un tema, el de los reglajes, y hablo de reglajes solo de suspensión, porque luego podemos regular los frenos, motores, muchas cosas. Pero me apasiona el tema de la suspensión. Y ya haremos algún vídeo, o varios, sobre estos temas. Pero un poco solo para acabar, os quiero comentar que los reglajes pueden llegar a cambiar por completo el comportamiento de un coche. Y os he traído dos ejemplos. Uno es el SEAT 133. El SEAT 133 en el fondo era un SEAT 850 moderno, con una estética más moderna y bueno, era más bonito.
Pero claro, cuando nació este coche, la mayor parte de los coches eran tracción delantera, que son coches más fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque cuando un tracción delantera se va, el tren delantero se va de morro, lo intuitivo es dejar de acelerar y girar más la dirección, que es exactamente lo que hay que hacer. Mientras que en un coche de propulsión trasera, cuando se va de atrás hay que hacer contravolante, acelerar, es mucho más complicado. Pero el 133 no solo era propulsión trasera, es que tenía el motor detrás. ¿Qué hicieron los ingenieros de SEAT para que un coche con motor trasero y propulsión trasera fuera como un tracción delantera? Pues lo veis en las fotos. Eje delantero con caída positiva, las ruedas muy cerradas abajo, y eje trasero con caída negativa, prácticamente espatarrado. Os aseguro que, salvo situaciones muy bruscas, el coche se comportaba como un tracción delantera porque se iba más de morro que del eje trasero. Pero hay ejemplos opuestos. Por ejemplo, uno de mis coches favoritos, el Honda NSX, coche con motor central, puesto a punto por Senna. Como todo coche con motor central, era relativamente complicado de llevar. Y llevaba unos reglajes para suavizar ese comportamiento. De hecho, te sorprendía al probar el coche en la versión estándar, que era un poquito torpe entrando en curva para lo que tú esperabas. Yo tuve la oportunidad en un viaje a Japón de probar el Honda NSX en la versión R. Sabéis que Honda hace muchas versiones R de sus coches deportivos. Cuando llegué al circuito para probarlo, el ingeniero japonés me dijo: mira, este coche es como Senna hubiera querido que fuera el NSX. Y no, el coche era igual. Simplemente llevaba las ruedas delanteras con el mismo diámetro total de rueda, pero con un poquito más de llanta y un poquito menos perfil, y un eje delantero con unos relajes diferentes, un poquito más de caída, un esquema más agresivo, y era otro coche. Tiene una agilidad para entrar en curva, era insinuar la dirección y entraba. Eso sí, claro, cuando entra muy rápido el eje delantero, a veces lo que pasa es que el tren trasero se va igual de rápido. Ya sabéis que este canal es muy participativo. Queremos que nos mandéis comentarios, queremos que nos mandéis ideas, que os hacemos caso, pero queremos que aparezcáis en pantalla. Queremos que seáis vosotros los que presentéis e introduzcáis cada vídeo. Entonces tenéis que mandar al correo que aparece aquí abajo, info@garajehermético.com, tenéis que mandar un pequeño vídeo. Y en ese vídeo, ¿qué tenéis que decir? Muy fácil. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los que seáis más divertidos o más interesantes, más exóticos o que nos hagan más gracia, serán los que pongamos en próximos vídeos para presentar el vídeo. Cuento con vosotros, ya sabéis, este correo que aparece en pantalla, info@garajehermético.com. Pero bueno, yo creo que está bien por hoy, ya hemos hablado un poco de cosas que podéis hacer, de cosas que os conviene entender, del tema de los reglajes, de la puesta a punto. Y llegamos a la sección que tanto os gusta y que todos estáis esperando, el coche del día. En este caso lo tengo muy claro. Siempre digo que procuro elegir como coche del día coches asequibles y matriculables, pero esta vez voy a hacer una excepción, porque voy a elegir como coche del día el Seat León MK1 de competición. Bueno, ya sabéis que el MK1, Rodrigo me ha dicho que lo explique en alguna ocasión, se refiere al modelo. Realmente es el primer León, el MK2 es el segundo León. Y también en otros coches, por ejemplo en la GT Turbo, lo llaman fase 1, fase 2. Bueno, el MK1 es el primer Seat León, así de fácil. Seat tiene un departamento que se llama Seat Sport. Los Seat León de la Copa o la Supercopa no son coches de calle preparados, son coches fabricados directamente de competición. La fábrica ese día hace coches de competición y el arco de seguridad y todo lo monta ya para el coche de competición. Yo tuve la oportunidad de correr varios años con este coche y era un coche extraordinariamente sensible a los reglajes. El tren trasero no era el de Seat León normal, el coche de competición era tracción delantera, pero el eje trasero, sin tracción, sin transmisión, era el del 4x4. ¿Por qué? No solo porque era más sofisticado, sino porque además permitía todo tipo de reglajes. Yo no tengo más remedio que contar una anécdota, porque este coche disfruté mucho con él, conseguí muy buenos resultados, pero es el coche en toda mi carrera deportiva que he hecho más trompos. O sea, es que el primer día de pruebas hice con ese coche más trompos que en toda mi carrera deportiva.
¿Por qué? Porque, como os decía, es muy sensible a los reglajes. Es un tracción delantera y, como se dice en el argot, para que un tracción delantera sea rápido hay que putearlo de atrás. Bueno, pues yo probé, venía de un Hyundai, que era un coche, un Hyundai Coupé, era una madre comparado con este, mucho más progresivo, y bueno, pues hice lo que sabía, lo abrí, lo puse duro, de suspensión, tal, bueno, además sí que hice trompos no en curvas lentas, o sea, hice un trompo en la hípica, que es una curva que se entra a 160, o sea, que pasé verdadero miedo. Al final conseguí hacerme con el coche, bueno, perdí un campeonato por un trompo, todo al que me ayudaron, pero disfruté mucho de ese coche y me hice con él. A pesar de lo cual, recuerdo una anécdota buenísima, porque me encontré con Jordi Gené, un piloto al que admiro enormemente. Ya sé que él no llegó a la Fórmula 1, ganó pruebas de la Fórmula 3000, ganó además, creo, en su debut. No llegó a la Fórmula 1, su hermano Marc sí, fue piloto de Ferrari, de pruebas. Jordi le conozco hace muchos años, me lo encontré y él fue el que puso a punto el Seat León MK1. Y le dije, Jordi, el MK1 este es complicado, ¿eh? Es el coche que más trompos he hecho en mi vida. Y me contestó y me dijo, pues mira, no se lo digas a nadie, pero en mi caso también es el coche con el que he hecho más trompos en mi vida. Eso me animó mucho. Y bueno, es un coche que además aún hoy día está corriendo con éxito en pruebas regionales, ha corrido en circuitos, en rallies. Un coche delicioso, nacido para la competición, con unos frenos de disco gigantescos, un chasis súper rígido, un motor que de serie da 235 caballos y a poco que le haga cositas supera los 250 fácilmente, y un coche de que guardo un magnífico recuerdo, de que tengo algunos vídeos y fotos que imagino que estaréis viendo, y que es el coche del día de este vídeo, como no podía ser de otra manera. Bueno, me he enrollado mucho, veo a Rodrigo mirando el crono, así que ya acabamos. Si tenéis el mérito de haber llegado hasta el final del vídeo, pues dadnos un me gusta. Si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis, francamente. Y en YouTube ya sabéis que en la campanita, si la pulsáis, os vamos a avisar del próximo vídeo, del próximo y próximos. Los comentarios me encantan, ya sabéis que contesto el primer día prácticamente a todos y a partir de ahí a los que puedo, pero son muy interesantes. Además, os recuerdo que los comentarios no solo son para mí, son para todos los garajistas, os leéis o contestáis. Esto es una comunidad de aficionados. Y lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!